punto octavo sería de hacer en cuenta el expediente de habilitación de créditos número 2. En la misma Comisión de Economía y Hacienda y Personal se señala también que la habilitación de créditos número 2/2012 se habilitan 190.214,02 euros adicionales para la organización del I3, estudios y proyectos, adquisición de terrenos, inversiones, obras, abastecimiento, agua, justificando un aumento de ingresos en auditoría lumínica del ente vasco de la energía en 7.650 euros, agua potable para el barrio Alzares 61.084,80 euros presupuestada por la Comunidad Autónoma de Euskadi y 27.443,90 con cargo a FEADER y 140.000 euros frente a los 100.625 inicialmente estaban previstos con cargo al Fondo de Mejoras para la compra en los montes de Recagure, Murga y Maola. Por decreto de la Alcaldía de fecha 26 de abril del 2012 se aprueba el expediente de modificación de créditos al presupuesto por el importe señalado de 190.214,02 euros. Nuevamente, en el estado de ingresos se habilitan dentro de la habilitación de créditos las siguientes partidas. En el concepto presupuestario 650, dentro de la denominación de cuotas de urbanización, si la previsión inicial de la habilitación primera que hemos visto de 115.192,92 euros se incrementa en 54.660,32, con lo que la previsión definitiva es de 169.853,24 euros. Se incorporan las dos transferencias a las que se ha mencionado en el acta de la comisión, la transferencia de la Administración General del País Vasco y de los fondos europeos de FEADER, y si bien en la primera la previsión inicial era de 217.820 euros, con la cantidad que se recibe se incrementa en 68.734,80 euros, con la que la previsión definitiva es de 286.554,80 euros. Y la de fondos europeos no tenía previsión inicial, se incrementa en 27.443,90 euros. Estas son para las obras que hemos dicho antes de lo de agua potable a Alzares. Y luego, como concepto de devolución de depósitos, fondo de mejoras, la previsión inicial es de 100.625 euros, una previsión definitiva de 140.000, con lo que se incrementa en 39.375. Y esto, como ya se trata de nucleares, para la adquisición de los montes. En estado de gastos, pues se hace lo equivalente. En la partida 4320-60102, en concepto de urbanización I3, si la previsión inicial es 125.192,92 euros, se incrementa una diferencia de 54.660,32, con lo que la previsión definitiva es de 179.853,24 euros. En concepto de estudios y proyectos, la previsión inicial era de 73.460 euros, la previsión definitiva es de 81.110, se ha incrementado 7.650 euros. La adquisición de terrenos, como hemos comentado, pues la contrapartida en gasto, como digo, si estaba en 100.625, se incrementa en 39.375, con lo que queda una previsión definitiva de 140.000. Y en inversiones de obras de abastecimiento de agua,